Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bumpa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Frente a la situación del restaurante Blossom, ubicado en el Westin Hotel, se conoció la noticia que este estará exigiendo una suma millonaria para salir de la ubicación donde está en estos momentos. De igual forma, se está buscando soluciones para llegar a un posible acuerdo. El restaurante Blossom, que está ubicado en el Westin Hotel, entabló una acción legal en contra del hotel por la notificación que estos debían desocupar el lugar donde prestan sus servicios. Recientemente se dio a conocer que este restaurante se verá afectado ya que dependen de un 60% de los huéspedes que se quedan en el hotel y si se desplazan a otra ubicación no contarán más con esta afluencia de personas. Lo que se dio a conocer es que Blossom Restaurant pidió una suma de casi $6 millones para desocupar el predio y aparte de eso pidieron una suma para compensar las pérdidas que estos tendrán mientras se cierra temporalmente el hotel. El caso es que el próximo 26 de febrero se conocerá la sentencia del juez frente a este caso. El ministro público de la provincia, Monseñor Noel, en República Dominicana, está tras los pasos del bachatero Frank Reyes, luego de que fuera acusado de supuestamente agredir sexualmente a una menor de 15 años. Alex Beltré nos tiene toda la información. 24 horas yo le di a mi corazón. Francisco López Reyes, mejor conocido como Frank Reyes, tendrá que enfrentar una supuesta acusación. La jueza interina de atención permanente, Rosa María Almonte, firmó la orden de captura en contra del artista. El fiscal titular, Julio Farías, informó que la investigación está a cargo de la Unidad de Violencia de Género. Todavía yo no tengo la información precisa de qué es realmente lo que hay, si ciertamente ha habido una querella, si ciertamente ha habido una agresión. Estoy pidiéndole la información a la coordinadora de la Unidad de Atención a la Víctima para que ella sea la que me instruya de todos los pormenores de ese caso. Nos comunicamos vía telefónica con el abogado de la familia querellante, el doctor Lorenzo Lara Santos, quien se comprometió a darnos una entrevista en San Francisco de Macorís. Al llegar al lugar, 20 minutos después, argumentó que se encontraba en Gaspar Hernández. Intentamos comunicarnos nuevamente y fue imposible, mientras al periodista Junior Fernández de Renovación Informativa de Bonao le tomó la llamada y estas fueron sus declaraciones. Ustedes se van a echar para atrás con lo que hay en ese expediente. Falta cosas, hay otra cosa más fuerte, que no necesita demostración alguna, ni que yo, ni el abogado tiene que hablar, ni el juez tiene que hablar, ni el fiscal tiene que hablar, que eso habla solo, son pruebas indiciarias muy fuertes, que se van a incorporar en el proceso en su momento. Yo no sé cómo van a negar esos hechos. Según denunciaron los familiares, el supuesto hecho ocurrió el 25 de enero en una finca donde el bachatero tenía una fiesta. Este martes, los abogados del artista acudieron al Ministerio Público a buscar el expediente, el cual fue formalmente depositado. Como el proceso judicial está en la fase investigativa, la jueza interina que lleva el caso, Arelis Ureña, se comprometió a dar todos los detalles este miércoles. Aris Beltré, Noticias SIN. Y atención que se registraron graves disturbios que protagonizaron habitantes del municipio de Caldas, en el sur de Medellín, en Colombia, donde se realizaba la audiencia en contra del auxiliar de policía que asesinó a su compañera y a su hijastro. Indignación era lo que se vivía en el municipio de Caldas, donde los furiosos habitantes rechazaban el crimen que cometió un auxiliar de policía quien horas antes había cegado la vida de su compañera y su hijo. La situación se complicaba y muchos querían tomarse la justicia por su cuenta. Cuando cayó la noche se pidieron refuerzos policiales. Un escuadrón antimotines fue necesario para controlar la turba. Durante la noche estuvieron vigilantes para evitar que se reactivaran los disturbios y saqueos que acabaron con las puertas de la alcaldía y con las fachadas de varias entidades municipales. Se retuvieron 38 personas, de los cuales 22 son menores de edad, 16 mayores de edad. Son las 11:30 de la noche y ya retornó la calma al municipio de Caldas luego de los disturbios que se presentaron en horas de la tarde y que dejaron destrozos como los que vemos en este cajero. ¿En cuánto puede cuantificar usted las pérdidas del día? Pues, a ver, yo digo más o menos para entre 120 y 150, por lo mínimo. Y sí, siempre lo afecta a uno.
Todos estamos muy indignados porque la alcaldesa no aparece por ningún lado, no da la cara, el pueblo está así, o sea, todo, y era como protestando por la muerte de la muchacha y a la vez por la alcaldesa. Las autoridades investigan si los combos delincuenciales se infiltraron en la manifestación para quemar los expedientes con las investigaciones que adelanta la justicia en su contra. El envío de remesas de Venezuela a Colombia fue suspendido temporalmente, mientras las autoridades realizan los ajustes necesarios para que el dinero sea enviado en pesos y no en dólares, como se hacía hasta ahora. Lizeth Villafranca, corresponsal de nuestro canal aliado Noticias Caracol, nos cuenta sobre los efectos de esta medida. La pregunta que se hacen los colombianos residenciados en Venezuela en este momento es cuánto dinero recibirán finalmente sus familiares en Colombia. Las autoridades aún no han explicado cómo va a funcionar este nuevo mecanismo para enviar dinero desde Venezuela a Colombia. Las autoridades aseguran que se trata de una medida temporal. Pronto habrá una reunión con el Banco Central de Colombia, el Banco Central de Venezuela, para la modalidad de las remesas en pesos, para que los colombianos que trabajan en Venezuela puedan enviar remesas a su país, a su familia. La medida afecta a los colombianos residentes en Venezuela que envían dinero en la mayoría de los casos para mantener a los hijos que viven en Colombia y para ayudar a sus familiares. Nuestros familiares, nuestros hijos, que la mayoría son venezolanos, que los tenemos por la inseguridad que hay en este país, los tenemos viviendo en Colombia y no les hemos podido mandar en 2 meses para pagar colegios, alimentación. Los colombianos envían dinero no solo para ayudar a sus familias, sino también para ahorrar. Con eso me guardaban algo, dije guarden algo porque en verdad que esto aquí está caótico. La organización Venezolanos por Decisión, que agrupa un número importante de colombianos residenciados en este país, rechazó la medida. Si nosotros los colombianos, que somos más de 5 millones en Venezuela, nos organizamos y vamos a empezar a defender nuestros derechos. El jueves pasado los gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron la creación de un mecanismo para que el envío de remesas se haga en pesos colombianos y no en dólares. En Caracas, Venezuela, Lizeth Villafranca, Noticias Caracol. Así como avanza la tecnología, también aumenta el riesgo de los usuarios no solo de las redes informáticas, sino también de los celulares. Tenga mucho cuidado con la información que guarda en su teléfono y de los datos que comparte por mensajería instantánea. Maciel Arosemena nos dice cuáles son las principales amenazas. Hacer transacciones bancarias solo accediendo desde un teléfono inteligente es una propuesta muy atractiva, pero podría dejarlo sin un centavo en el banco si los piratas cibernéticos obtienen información valiosa almacenada en estos dispositivos. Para poder obtener acceso a servicios de banca en línea, que piratas informáticos o hackers accedan al teléfono para obtener información sensitiva y confidencial. La fiscal contra la propiedad intelectual y seguridad informática lleva varios expedientes sobre delitos que se cometen por medios electrónicos, desde sustracción de fotografías íntimas que luego se divulgan por las redes sociales hasta la suplantación de identidad. En muchas ocasiones se denuncia la intromisión a las redes sociales, a los correos personales y particulares de los usuarios. En unas ocasiones es por la falta de seguridad que tiene el mismo usuario. Ya lo sabe, tenga cuidado con las aplicaciones que descarga en su teléfono y de las páginas que visita, porque algunas pueden ser manejadas por delincuentes. La manera como ocurre es que entonces usted le da clic a eso y un programa pirata se aloja en su teléfono y empieza, sin usted darse cuenta, a sacar información. En la actualidad, las autoridades enfrentan un problema a la hora de encuadrar una de estas conductas dentro del Código Penal, porque solo 3 artículos regulan estos delitos. La propuesta de la Fiscalía es para que se regulen 13 nuevas conductas relacionadas con el cibercrimen. Maciel Arosemena, TVN Noticias. Cerramos nuestra emisión con una triste noticia. Anoche murió en la clínica Country de Bogotá Fernando González alias Pacheco, el animador, presentador, actor y comentarista taurino más querido por los colombianos. Pacheco fue uno de los personajes más importantes de la televisión y la radio colombiana a lo largo de los años 50. Actor, presentador, cantante, entrevistador y locutor fueron algunos de los oficios que ejerció y en los que siempre se destacó. El hijo de Doroteo González Pacheco e Inés Castro Montejo fue y será considerado por siempre como el gran ídolo de la televisión colombiana.
Pacheco nació en Valencia, España, el 13 de septiembre de 1932. Su llegada a Colombia fue cuando tenía solo 4 añitos. Su familia venía huyendo de la Guerra Civil Española. Fue campeón de tenis de mesa, boxeador profesional y en los cuadriláteros fue conocido como el Gran Kid Pecas. Fue camarero de la flota mercante Gran Colombiana Torero y más tarde comentarista taurino, programador de televisión, fue actor de teatro, cine y televisión, también presentador de noticias, de programas de concursos musicales, entrevistador, periodista, humorista, cantante. Tuvo 18 programas de televisión. ¿Cuántas veces te he dicho que no me interrumpas cuando la orquesta está sonando? Así como quiere que conserve el swing. Su mamá falleció cuando era muy niño y por eso su padre se convirtió en su mejor amigo, en su cómplice. Quiso complacerlo e intentó estudiar 3 carreras, medicina, derecho y economía, pero en ninguna superó el segundo año. Su primer sueldo lo recibió mientras tocaba los bongoes en una emisora llamada La Voz de Colombia. Ganó 60 pesos semanales. Ingresó en la televisión en 1955 con el programa TV Hipódromo. Allí se ganaba 1.200 pesos por capítulo y a partir de ese momento se convirtió en un monstruo capaz de volver éxito toda producción en la que participaba. Ya amigos, ¿qué carajo? Eso para ustedes los ricos que se rascan la barriga todo el día. Uno que tiene que aguantar aquí sus carajadas. No es que se tira el relámpago, hombre. Los 12 años en que estuvo al frente del programa infantil Animalandia son una demostración de eso. Se concursa por parejas ahora. Niño y niña. Su vida estuvo llena de triunfos y de grandes sinsabores. De la muerte de su padre nunca se pudo recuperar. Sus días quedaron plasmados en el libro Me llaman Pacheco. El prólogo fue escrito por Daniel Samper. Fue ganador de 3 premios Simón Bolívar de periodismo, uno de ellos por la famosa entrevista que le hizo al candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento días antes de su asesinato. Tocaba guitarra y cantaba boleros, compuso 3 canciones. Era tímido, evitaba ir a reuniones sociales porque aseguraba que la gente creía que él tenía el contrato de animador extendido a cuanta fiesta asistía. Jamás se han metido en mi vida privada y soy egoísta en ese aspecto. Según él, tenía 4 vicios: el cigarrillo, el juego, las mujeres y le encantaba dormir. Era hincha furibundo del Santa Fe. Pacheco odiaba administrar el dinero, esa función siempre la delegó a sus más allegados. Fue el más leal de los amigos. Se casó con la ex reina de belleza Liliana Grois. No tuvo hijos. Fue divertido, coqueto, trasnochador, rumbero y trabajador. Pacheco representa el espíritu de los pioneros de la televisión colombiana. Trabajó para la recordada programadora Punch y fue dueño de Coestrellas, y en los últimos años se exilió en la tranquilidad de su hogar. Se alejó de la rumba, pero nunca faltó a una corrida de toros. Se encerró en sí mismo, poco se le veía, hizo una que otra aparición en televisión. Pacheco, más que un nombre, fue una marca, una huella, un ícono. Fue un referente, un ídolo que logró hacer historia en el corazón de cada uno de los colombianos que durante 5 décadas disfrutaron de su voz ronca, de su buen humor, de su capacidad para improvisar, para burlarse de sí mismo, para autodenominarse como el más feo de Colombia. Qué feo más hermoso tuvimos en la televisión colombiana. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushi Pawe. Bompa Mañana.